Exitosa de un hospital que también nos ha dado mucho ejemplo y referenciación para el país, el Hospital Pablo Tobón Uribe. La experiencia se llama Reestructuración del proceso educativo e informativo con pacientes y familia, a cargo de Laura Catalina Saldarriaga. Laura es líder de educación e información a pacientes, familias, visitantes y comunidad del Hospital Pablo Tobón Uribe. Profesional en comunicación organizacional con un énfasis investigativo, egresada de la Universidad de Antioquia. Ha participado en proyectos sociales de educación para la salud, educación terapéutica, educomunicación, educación ambiental, trabajo con comunidades, planeación organizacional de comunicaciones interna y externa, organización de eventos y voluntariados en áreas ambientales, artísticas y de la salud. Actualmente se desempeña como líder de educación e información a pacientes, familias, visitantes y comunidad en el hospital. Asimismo, ha desarrollado estudios e investigaciones sobre la educación en salud en ámbitos de alta complejidad como el hospital. Bienvenida, Laura. Buenas tardes. Para los que no saben, el Hospital Pablo Tobón Uribe es una fundación privada sin ánimo de lucro. Funciona hace 49 años en la ciudad de Medellín. Tiene aproximadamente 2.436 colaboradores al cierre del 2018. Para contextualizar un poco en qué ambiente se da esta reestructuración del proceso educativo informativo con pacientes y familias, pues les hablo de aproximadamente 20.000 egresos al año, 13.000 procesos de atención en cirugía, 74.000 procesos de atención en urgencias y 54.000 estudios radiológicos en la última medición que se hizo para el 2018. En ese ambiente se da entonces esta reestructuración. El proceso de educación e información siempre ha estado en el hospital. Desde 1970 hasta el 2001 ha estado de forma inherente en los procesos de atención. Incluso se da como una autoorganización de grupos de médicos, de enfermeras, del personal que está de cara a los pacientes en las unidades. Gracias a eso, entonces, en el 2002-2014 aparece una de las profesionales del hospital en trabajo social, quien entonces se da la tarea de hacer ese levantamiento, ese diagnóstico de cuáles son los procesos de educación e información que están en el hospital que se autoorganizaron. ¿Para qué? Para darles entonces como esa estructura para comenzar a formalizar un procedimiento general que dio las primeras pautas, las primeras luces de cómo organizar este difícil proceso con los pacientes y las familias en el hospital, que es de alta complejidad. Perdón, entonces, de 2015 a 2019 ya se hace la formulación de una política que estandariza, da las directrices generales de cómo abordar. Les voy a explicar más adelante qué son esos lineamientos que fueron divulgados en las áreas a los profesionales del hospital y se afina un poco más el procedimiento general que ya estaba realizado entre 2002 y 2014. Con este procedimiento y esta política definida, digamos que hay un lenguaje común, unas pautas claras que podemos ir a aclarar a las áreas. Y tomamos entonces para la creación de estas dos herramientas los referentes, los estándares de calidad que nos ofrecen Icontec, Joint Commission y Plaintree, con todo el tema de calidad y seguridad, atención centrada en el paciente, que nos dan las líneas para iniciar todo el diseño y la planificación con las estrategias que se diseñan en el hospital. Dos enfoques también muy importantes que nos dan la línea para el diseño de esas estrategias, como les menciono, es la educación terapéutica versus la educación para la salud. La primera enfocada netamente en el entrenamiento a las familias, en la adquisición de habilidades para el manejo adecuado de la enfermedad, y la otra enfocada netamente en prevenir, en promocionar estilos de vida saludable, explicando sobre todo que la salud es un asunto donde intervienen todas las dimensiones del ser humano, la social, la económica, la cultural. Entonces buscamos abrir espacios no solo de conversación, sino también de formación en estos enfoques.
Está un poco desconfigurada la presentación. Bueno, cuando empezamos a diseñar esta política, este procedimiento, aparecieron estas preguntas, no se logran ver bien en la pantalla, pero les voy a mencionar algunas. Una que nos hacían muy frecuentemente: ¿cuál es la diferencia entre sensibilizar, informar y educar? Parece obvio, pero era una pregunta muy frecuente y era importante delimitar esa diferencia entre esos términos. ¿Por qué? Porque entonces nos delimitaba también el alcance y las estrategias que hacíamos en las áreas o que orientábamos con el personal de la salud. ¿Quién educa y en qué momento lo hace? ¿Cuánto tiempo se asigna a la educación? ¿Uno educa eternamente o tiene una planificación para hacerlo? Entonces era importante comenzar a dar respuesta a estas preguntas. ¿Qué habilidades pedagógicas, comunicativas y didácticas necesito yo, profesional, para hacer esto? Y comenzamos procesos de formación y de acompañamiento. ¿Qué hacer con los pacientes iletrados? ¿Qué hacer con las barreras y cuáles son las barreras que están definidas? Todas estas preguntas entonces fueron sistematizadas y comenzamos entonces por, primero, definir esos lineamientos generales en una política. Segundo, añadir en el procedimiento general y fortalecerlo mucho más en ese alcance. Generar procesos de divulgación de esta política con todo lo que contiene en los espacios con los grupos de interés, sobre todo con los médicos. Buscamos que los jefes médicos de cada área, de cada unidad, nos invitaran a sus grupos primarios y dejar claridad frente a ellos entonces cuál era ese alcance y cuál era la responsabilidad médica frente al proceso de educar e informar. Reevaluar entonces los objetivos que hay en cada grupo de educación. Más adelante les menciono, hay una estrategia que se llama educación estructurada, son equipos interdisciplinarios que se conforman en el hospital y estos grupos tienen unos objetivos claros, queríamos revisarlos y reenfocarlos si era el caso. Hicimos un fortalecimiento también de estos grupos. Acercamiento con las necesidades de los médicos y de las enfermeras y de las nutricionistas y de todos los profesionales que están de cara al paciente y a la familia, escucharlos, escuchar cuáles son realmente si necesitan herramientas, si necesitan formación, si necesitan ser escuchados también frente a otros aspectos de informar y educar. Fortalecer los medios de comunicación que tenemos no solo con los colaboradores, sino con los pacientes y las familias. Más adelante les menciono cuáles tenemos. Realizar entrevistas aleatorias con los pacientes y las familias en las unidades, en las habitaciones, sentarnos a conversar con ellos y recoger y sistematizar las necesidades de los pacientes y las familias. ¿Qué contiene entonces la política del procedimiento? Primero, que sea integral al direccionamiento estratégico. Educar e informar no es algo adicional, no es una tarea más, es parte de la atención y como parte de la atención entonces debe estar alineada con lo que la organización plantea. Segundo, informar con información médica. Entonces, ¿cuál es esa responsabilidad? ¿Cuáles son las barreras? Y el hospital define 7 barreras muy genéricas para tratar de agrupar todas las que pueden haber: cognitivas, físicas, psicológicas, socioculturales, y las establece y las divulga al personal en las áreas. ¿Cómo y dónde hacer el registro en la historia clínica? Que no se convierta en una tarea dispendiosa y que no quite tiempo en la gestión, en la atención. Gracias al grupo de enfermería del hospital logramos automatizar la nota de educación e información, estandarizar en la política, en el procedimiento, cuáles eran los temas que corresponden tanto a informar como a educar y sobre todo a la educación que brindan ellas de manera cotidiana, y se logra entonces estandarizar una nota de educación e información. La participación de las familias, y aquí hay un término que trabajamos mucho y es la corresponsabilidad. No solamente con los colaboradores cuando ingresan en las capacitaciones, en las inducciones al ingreso, no solamente en esos espacios que tradicionalmente los tenemos, sino que también buscamos hablar con las familias y empezar a reforzar este mensaje con ellos, que el 50% del éxito de un proceso educativo e informativo es la participación de las familias y los pacientes. Sin esto creo que sería muy difícil. Promoción y prevención. Entonces buscamos en esta política agrupar todas las estrategias de promoción y prevención que se realizan en el hospital. Con esto entonces la política y el procedimiento nos dan la posibilidad de crear 3 programas
que integran todas las estrategias de información y educación. El primer programa enfocado netamente en educación terapéutica se llama Saberes para la Vida. El segundo, Cuidarme para Cuidarte, que es educación para la salud. Y Somos Saludables, todas las estrategias de promoción y prevención, también el enfoque de educación para la salud. ¿Qué contiene entonces Saberes para la Vida? 4 estrategias. La primera, todo lo que tiene que ver con información general, la específica del médico, la específica del auxiliar, de la enfermera, todo lo que tenga que ver con información. Educación cotidiana, educación estructurada, que son equipos interdisciplinarios. Les voy a contar más adelante cómo se conforman y cómo están actualmente en el hospital. Y una comisión de pacientes y familias. Este programa entonces tiene una subdivisión que creo esta es la clave de irle a explicar a las personas en las áreas en qué consiste. Lo primero es diferenciar que información general es aquella que nos interesa a todos. Vuelvo y les digo, parecía obvio, pero era importante delimitar y decir qué corresponde a información general. Entonces hablábamos de derechos y deberes, rutas de evacuación, horarios de visita, todo lo que es de interés público, desde que el paciente ingresa hasta que se va. Información específica es ya parte de la atención. Aquí entra mucho el rol del médico, sobre todo en el plan de cuidados, en el consentimiento informado, y aquí era donde reforzábamos el mensaje en los distintos espacios que teníamos con ellos. Educación cotidiana y educación estructurada. Educación cotidiana se definieron los temas para poder automatizar el registro en la historia clínica. Entonces, los temas que corresponden a esta educación son úlceras por presión, manejo de accesorios terapéuticos, todo lo que tiene que ver con la atención diaria que brinda la enfermera, la auxiliar, la nutricionista, todos los que hacen parte de esa atención. Y educación estructurada, entonces, son equipos interdisciplinarios, como les menciono. Las estrategias de información, entonces, ¿cuáles son? La primera es la información cotidiana. Creamos una estrategia de posicionamiento. Esto es un mensaje que constantemente estamos repitiendo por todos los medios de comunicación con los colaboradores. Utilizamos salvapantallas, intranet, la revista. Tenemos en cada uno un espacio y estamos reforzando este mensaje de identifique la necesidad de información, brinde esa información de manera oportuna, veraz y útil para los pacientes y las familias y registran en la historia clínica. Esta estrategia fue gracias, como les digo, a las ideas de las enfermeras y del departamento de enfermería del hospital, quien apoya mucho todo lo que se crea para ellas mismas y para los médicos. Salas amigables. ¿En qué consiste esta estrategia? Información general en las salas de espera y salas de larga estancia. Lo que queremos hacer es una metodología rápida y puesta en práctica. Entonces lo que hacemos es, las jefes de enfermería de cada unidad nos brindan la posibilidad de tener acompañamiento de ayudantes de servicios, secretarias, enfermeras, todo el personal que tengan a disposición para hacer en 5 o 10 minutos, tomar uno de estos temas y ponerlos en práctica con las personas que hay en la sala de espera. Les hemos dado varias ideas, ellas mismas han potencializado mucho las actividades que se hagan, han sido también autónomas en crear sus actividades, pero tenemos un kit con unas herramientas ya establecidas. Entonces, los recipientes de basura los tenemos en miniatura para explicarles en qué va, con fotos, en qué va en cada recipiente. Tenemos derechos y deberes en tipo separador para entregarles, tenemos fotos, preguntas, fichas, varias herramientas, guantes, alcohol, tenemos todo en este kit, cada una tiene en la unidad un maletín con estas herramientas. Nos ha permitido fortalecer mucho el tema de rutas de evacuación de manera práctica. Una de ellas se pone el chaleco y le explica cómo se identifica el coordinador de evacuación. Es una estrategia netamente, y creo que el éxito de esta metodología, de esta estrategia ha sido la metodología de en 5-10 minutos explicar a las personas cómo es. ¿Cuál es el mecanismo de monitoreo y seguimiento? Contamos con un indicador de número absoluto, un registro que nos quedará fácil a todas para hacerle seguimiento a través de Google Drive. Aquí se registra el número de personas que estaban en la sala en el momento que se brinda este acompañamiento.
Comenzamos en 2017-2018 y tuvieron un alcance de 6.000 personas informadas en sala, una cobertura de enero a abril de este año de aproximadamente 400 personas. ¿Qué tenemos en educación cotidiana? También una estrategia de posicionamiento del mensaje. Entonces aquí buscamos decirle, conozca al paciente, y conocerlo es entonces escucharlo, revisar la información que hay en la evaluación inicial de ingreso, en la historia clínica y en todas las herramientas donde se han detectado las barreras. Intervenga la educación y si aplica uno de los programas estructurados, redirecciónelo. Finalmente, el registro automatizado en la historia clínica. Esta es la nota de educación e información que está en la historia. Como se logra ver, son campos predeterminados y le agregamos uno que es muy importante, al que le estamos haciendo una apuesta grande en el hospital, y es evaluar la comprensión del paciente a través de la técnica de parafraseo, basados en el modelo Teach-Back, que ustedes ya conocen, me imagino, conocen la página web, nos la presentaron también en algunos espacios de este foro. Esta nota entonces nos permite hacer un seguimiento de los eventos de educación registrados en un año, aproximadamente son 80.000, y evaluar en la comprensión cuáles son esos temas difíciles o de comprensión parcial a los que le hacemos más fuerza, a los que les creamos nuevas estrategias, buscamos otros medios didácticos. Esto, como les digo, fue gracias a las ideas que dan las personas de las áreas, fue creado con las ideas de las enfermeras y del personal en las áreas. El volumen de estos eventos registrados se concentra en hospitalización adulto, en la unidad de cuidado crítico y en urgencias. Este panorama entonces nos dice los enfoques y los énfasis que vamos a hacer entonces en las estrategias en las áreas. La tercera estrategia es el programa de la familia. ¿Qué buscamos? Presentarles a los cuidadores de las unidades de cuidado crítico adulto y pediátrico la unidad, los equipos que van a encontrar a través de herramientas audiovisuales, de encuentros con los profesionales, de capacitaciones médicas. Los médicos de la unidad de cuidado crítico adulto participan en los encuentros con las familias mes a mes, en los días que está programado en el mes. Gracias a esto hay una comunicación directa que permite resolver en el lugar muchas de las dudas que parecían también que estaban resueltas, pero que con esta comunicación directa entonces se fortalece mucho más. Por ejemplo, horarios de visita, o por qué un equipo suena así, o por qué funciona así, o qué es lo que me está alertando. Permite aclarar también esas dudas y cómo va a estar ubicado el paciente en la unidad. También es un número absoluto el mecanismo de monitoreo y seguimiento, también a través de Google Drive, porque entonces nos facilita esa comunicación con todas las personas en cualquier área, en cualquier momento pueden registrarlo. Al cierre del 2018 fueron 568 personas educadas en estos encuentros que son programados. ¿Qué es educación estructurada? Son equipos interdisciplinarios que se conforman bajo un esquema de ciclo PHBA. Son analizadas la pertinencia de este grupo. Cuando se va a conformar uno de estos grupos se revisa el perfil epidemiológico, se revisan quiénes van a ser los destinatarios, volúmenes de pacientes, quiénes van a conformar el equipo interdisciplinario y los tiempos que van a tener. Y se comienza entonces a diseñar la estructura, los objetivos, la metodología, las herramientas que van a utilizar y los mecanismos de seguimiento y monitoreo que van a tener. Los indicadores, y con una ficha preestablecida para diseñar indicadores que tenemos en el hospital, pues comenzamos a diligenciarla con la ayuda del equipo de la unidad de investigaciones, que nos ayuda entonces a aterrizar esos indicadores y cuál es el que es más pertinente para el grupo. Se define un interlocutor con quien podamos establecer comunicación constantemente y que sea puente de comunicación con los demás integrantes del grupo, y con quien podamos comenzar una formación continua. ¿Para qué? Para esas habilidades pedagógicas, comunicativas y didácticas que requerían entonces en las áreas. Actualmente el hospital tiene 11 programas estructurados
Entre ellos está lesión medular, diabetes, ostomías, todos los trasplantes. Y con ellos entonces avanzamos en la creación de material, avanzamos en las diferentes metodologías de enseñanza que hay y con las formaciones entonces año a año. Los mecanismos de seguimiento y monitoreo, tenemos entonces indicadores de cobertura mensual. Al ingreso y al egreso se hacen evaluaciones de conocimiento y las demostraciones prácticas. Hay programas estructurados de educación que cuentan con distintas herramientas para validar esas aprendizajes o las habilidades adquiridas que necesita el personal. Como les digo, basados en el modelo Teach Back, que está referenciado en la literatura, y nosotros específicamente lo tomamos de su portal web y de la Agencia de la Salud para la Investigación y la Calidad. Los programas estructurados entre 2015 y 2018 tienen una cobertura aproximada de 30.000 pacientes. Este es más o menos un panorama del alcance que tiene. Comisión de pacientes y cuidadores. Buscamos conversar con las familias y los pacientes de temas específicos y los llamamos a través de diferentes mecanismos de participación, como grupos focales o como microencuestas o con entrevistas semiestructuradas que programamos en las áreas. Comenzamos a hablar con ellos de temas que nos permitieron hacer mejoras a nivel hospital y en algunas áreas. Hablamos entonces del volumen y la cantidad de información que hay en las habitaciones, de las preferencias que ellos tienen en cuanto a rondas del médico, de horarios de visita, diferentes preferencias entonces que manifestaban. Y comenzamos a hablar de toma de decisiones compartidas, un tema que estamos comenzando a trabajar con los médicos del hospital. Cuidarme para cuidarte es educación para la salud. Cuenta con 2 estrategias, un grupo de apoyo para pacientes y varios grupos de apoyo para cuidadores. El primero es cuidar al que cuida, es acompañamiento a las familias en la unidad de cuidado crítico, liderado por el personal de enfermería de la unidad. Son ellas quienes lo convocan, lo organizan, lo planifican. Esto es gracias a que se dieron cuenta que es muy importante el acompañamiento a estas familias, no solo desde la entrega de información y educación, sino también desde lo emocional. Este es uno de los encuentros por la vida que se realizan el año, son 2 en total, y que hacen llamar a las familias cuando tienen una pérdida en el hospital y hacer un acto simbólico, y además invitan a un experto en el manejo del duelo para capacitarlos. Los encuentros de este grupo de apoyo son todos los jueves, con los cuidadores que estén en la unidad. El segundo es comunicación afectiva, cuidadores de la unidad de cuidado crítico pediátrico. Como ven en pantalla, el equipo es médicos, enfermeras y los profesionales que se quieran adherir. Se forman, buscan esa formación de cómo acompañar a los pacientes y a las familias, a los pacientes y a las familias de la unidad de cuidado crítico pediátrico. Tienen un enfoque específico que es la logoterapia, y buscan entonces ese acompañamiento en las áreas, no solo desde la manualidad o diferentes actividades de yoga que hacen con ellos, sino desde la escucha. La característica principal de este grupo de apoyo es escuchar la experiencia de los cuidadores en esta unidad. Dulce Momento, enfocado a cuidadores de la unidad de cancerología, talleres de repostería con pacientes y cuidadores. Todos buscan la disminución del síndrome del cuidador, pero además también divertirse, pero además también potencializar sus habilidades, y que si lo pueden tomar como una entrada económica para sus vidas sería genial. Pero el enfoque netamente es educación para la salud, disminuir el síndrome del cuidador y lo que mencionamos entonces de sus habilidades. Momentos de Vida es una de las psicólogas clínicas del hospital acompañando a mujeres que han pasado o están pasando por un tratamiento oncológico. Todos los martes se reúnen con cualquier excusa de hacer una manualidad, sea de Navidad o sea de hacer flores de papel o de tela, y se reúnen y se ha convertido en una red de acompañamiento a estas mujeres. Ellas entonces
ya no hay que convocarlas, saben que llegan y se reúnen y tienen su espacio, sus herramientas, sus materiales. Somos saludables, son todas las estrategias de promoción y prevención. ¿Cómo se organizan? Son jornadas de sensibilización que se realizan intrahospitalarias, se planifican con base en el último perfil epidemiológico que publica el hospital, con un equipo interdisciplinario que analiza la pertinencia de estas actividades, cuál va a ser el enfoque, cuál va a ser el mensaje, cómo entregamos eso. Nos basamos en la Organización Mundial para la Salud, en otros referentes, en las distintas asociaciones que hay sobre cada enfermedad y buscamos entonces esa entrega de información a través de comunicación BTL. Y también utilizamos la ATL, es decir, las convencionales como las no convencionales dentro de los recursos que tiene el hospital. Finalmente hacemos la ejecución y presentamos un informe de las jornadas. Otro es el programa de fraternidad con los pueblos de Antioquia, que en este momento está enfocado al proyecto ECO. Esto es telesalud, profesionales del hospital que comparten conocimientos con los profesionales de la salud de hospitales o entidades de la salud en los distintos municipios de Antioquia. Programa Somos Vecinos es la invitación a la comunidad vecina para hacer con ellos formación de algunos temas también de promoción y prevención, pero además darles un espacio para que ellos se apropien del hospital. Este es un ejemplo de los ejercicios que realizan con uno de los profesionales del hospital en educación física, quienes lo acompañan y les dice cómo hacer estos ejercicios. Esto fue gracias al análisis que hacen los profesionales del hospital, de ver que hacían ejercicio alrededor del hospital y los convoca entonces para que tengan un espacio fijo, para que tengan el acompañamiento y para que sepan entonces que cuentan con el hospital todo el tiempo. Medios de comunicación con los que contamos: carteleras digitales. Estas están ubicadas en áreas ambulatorias. Aquí tenemos una programación de videos constante, es una parrilla que estamos alimentando constantemente, bajo formato de infografías de diferentes diseños que corresponden a la intención que tenemos en estas áreas. Un minisitio en intranet, lo que buscamos es tener un banco de contenidos disponible para el personal en las áreas. Hay videos de derechos y deberes, hay videos de horarios de visita, todos a disposición del personal para que los utilicen cuando quieran. Canal interno que está a disposición en la parrilla de programación de UNE para que los pacientes y familias en las habitaciones lo puedan sintonizar, y aquí tenemos programas, contenidos del hospital. En material impreso tenemos aproximadamente 784 instructivos. Les pongo el pantallazo de uno de ellos para que miren cómo en el encabezado le agregamos un derecho y un deber, otro medio para comunicar los derechos y los deberes y garantizar que les lleguen a cada paciente, a cada familia. En material impreso por litografía tenemos aproximadamente 83 piezas. Estas entonces son analizadas por el volumen o la cantidad de pacientes que tengamos y se están entregando constantemente con entrenamiento, es decir, es una extensión del proceso educativo. ¿Cuáles son los retos entonces a futuro con la educación y la información en el hospital? Continuar con el fortalecimiento de la motivación del personal y capacitarlos en las habilidades que nos piden en temas de pedagogía, de comunicación, de didáctica. Personalizar al máximo la educación y personalizarla sobre todo con un esquema que lo permita. Buscamos entonces un modelo sostenible de educación y aquí buscamos y nos estamos preguntando en este momento cómo integrar herramientas que estén estandarizadas para validar la comprensión del paciente y la familia. Los retos que vienen, que son la integración, la optimización y la transformación digital, que nos apoyen o fortalezcan mucho el sistema de información, el proceso de información y educación. Les agradezco muchísimo, les dejo el contacto por si tienen alguna duda. Muchas gracias.